Biblia en Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Estamos estudiando a la luz de las Escrituras la manera en que podemos diferenciar entre una verdadera obra del Espíritu Santo y las muchas falsificaciones. Dice un dicho, yo creo que todos lo hemos escuchado: no todo lo que brilla es oro. Sí he escuchado ese dicho. Mucha gente se va con la finta, decimos aquí en México, de que lo que brilla es oro, y piensan que porque hay mucha unción, manifestación, mover, etcétera, ya es del Espíritu Santo. Aplica perfectamente este dicho a nuestro caso. Pues no porque sea mucha emoción, no porque haya milagros o señales, quiere decir forzosamente que esa es una obra del Espíritu Santo. El apóstol Juan nos dice en su primer carta universal que debemos de probar si lo que nos predican es de parte de Dios o no. En el mundo cristiano, ponga mucha atención, hoy en día se ha malinterpretado el texto que dice: no toques al ungido de Jehová. ¿Ha escuchado esa frase? Dice: no toques al ungido de Jehová. Se sacó de contexto. Esta frase, esta palabra la dice David cuando pone en sus manos Dios al rey Saúl y le dice: no, yo no quiero tocar al ungido de Jehová. Y a partir de ahí se sacó de contexto, y muchos predicadores, muchos lo que sea, líderes de la iglesia dicen: no me toques, soy el ungido de Jehová. No me critiques, no me juzgues, no me pruebes, nada, porque yo soy el ungido de Jehová. Nada más fuera de contexto podría ser. Tomados de ahí, estos falsos predicadores hacen estragos en la iglesia del Señor. Sin embargo, lo que nosotros haremos es criticar o discernir las enseñanzas de cada una de las personas. La primera prueba es percatarnos si el mover nos lleva a Cristo, si habla de Él, si nos lleva a conocerlo, a amarlo, a buscarlo incondicionalmente, o hace y habla de todo menos de Cristo. Recordemos simplemente que sin Cristo no hay cristianismo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la primera prueba? El apóstol Juan nos dice que probemos los espíritus, que critiquemos. ¿Cuál es la primera crítica, la primer discernimiento? ¿Habla de Cristo? ¿O habla de don, de unción, de esto, de todo, menos de Cristo? Si no habla de Cristo, muy probablemente no es del Espíritu Santo, porque como lo vimos, el Espíritu Santo vino ¿a qué? A glorificar a Cristo, a hablar de Cristo. Dijo: Él va a hablar de mí. La segunda prueba es que toda la obra del Espíritu Santo siempre va a oponerse a lo mundano, a lo impuro, a la vida pecaminosa, y por consecuencia va a promover y a provocar una vida en santidad, porque acuérdese que dice la Biblia: sin santidad, ¿qué? Entonces, si el Espíritu Santo está presente, ¿qué es lo que va a promover en nosotros? Santidad, para que podamos ver al Señor un día en la eternidad. Muchas de los movimientos hoy en día no promueven la santidad. Ya no predico santidad porque la gente se va a aburrir, se va a enojar, va a decir que qué malo es ese pastor porque dice que mi vida está mal. Pero yo no lo digo, lo dice la Biblia. Si nosotros no vivimos conforme a esto, no importa que te lo diga yo. Si yo te lo digo, no tiene nada de validez, pero lo dice la Biblia. El tercer rasgo distintivo, si está apuntando, es que la verdadera obra del Espíritu Santo nos va a dirigir indudablemente hacia la palabra de Dios. ¿Sí me escuchó? La tercera prueba, vamos a probar, estamos haciendo algo, estamos viendo si las cosas vienen de parte del Espíritu Santo o no. La primera prueba es: me habla de Cristo. La segunda prueba es: me promueve santidad. La tercera prueba es: me lleva a las Escrituras. Cada vez que nosotros veamos, estemos en una iglesia y nos digan: oh, es que ese mover, esa manifestación, ¿viste el peso de la gloria? ¿Viste la unción? Ok, no puedo poner yo en tela de juicio todo porque no estoy en todos lugares, pero cuando esté en un lugar, piense esto: ¿me llevan las Escrituras? ¿O me hablan de todo? Como le decía en una de esas predicaciones, viene gente y te dice: yo siento de parte de Dios que tú esto, lo otro, lo aquello, y te promueven para ser profeta, apóstol y evangelista a las naciones, bla, bla, bla. Pero ¿a qué horas nos llevan o nos anclan a la palabra de Dios? ¿Sí me está escuchando? Si leemos con detenimiento la cita inicial, vamos a 1 de Juan 4:6 nuevamente para entender esta palabra. Nos vamos a dar cuenta de que nos lleva a cimentarnos en la enseñanza apostólica
Y la enseñanza apostólica es la base del Nuevo Testamento y por extensión debemos de considerar toda la Biblia. La Biblia no puede usted, aunque está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, ahorita leemos 1 Juan 4:6, no puede tomarla como algo separado. Es un todo, es un completo. Son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Antiguo, 27 del Nuevo, y es un todo. El Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Usted no puede separar una de otra. Tenemos que tener todo junto, es la revelación completa. Leamos 1 Juan 4:6. Dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice? ¿Quién escribió eso? Juan. Dice el apóstol Juan: el que conoce a Dios me va a oír a mí como apóstol. A Juan, vaya, no a mí, yo ni siquiera soy apóstol, pero Juan está diciendo: el que conoce a Dios va a escuchar esas palabras. Los apóstoles fueron hombres que Dios les dio señales, prodigios, para validar la escritura del Nuevo Testamento. Juan escribió al menos 5 libros, son Apocalipsis, 1, 2, 3 de Juan y el Evangelio. Dice la Biblia: el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Está hablando el apóstol Juan de que debemos de cimentarnos en la enseñanza apostólica. Esta es la base del Nuevo Testamento, y si tomamos el Nuevo Testamento tenemos que considerar la Biblia entera. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a apreciar y amar las Escrituras, al contrario de los falsos profetas que menosprecian la palabra de Dios, añadiendo sus propias ideas y torciendo su significado. Vaya a 2 de Pedro 3:16. ¿No se murió? Ya, gracias. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a amar las Escrituras. Pero muchos profetas o pseudoprofetas de hoy en día te hablan de todo menos de las Escrituras. Añaden sus propias ideas, tuercen los conceptos bíblicos, tuercen los significados, y ahorita vamos a ver algunas de esas palabras que han retorcido durante mucho tiempo. Dice 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, las cuales hay algunas difíciles de entender, dice: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La Biblia dice que hay personas que tuercen las mismas escrituras. Debemos de entender a la perfección lo siguiente que nos muestra la Biblia, y es que no se puede separar el Espíritu Santo de las escrituras que Él mismo inspiró. Vaya a 2 de Pedro, pero ahora 1, 20 y 21. Y ahorita le voy a explicar esto que le acabo de decir. No podemos separar al Espíritu Santo de las escrituras que Él mismo ha inspirado. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice la Biblia: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Hace tiempo en el discipulado doctrinal hablé de lo que era la inspiración, que primero Dios expiró las palabras. ¿Qué es eso que Él hizo así? Con su palabra. Y el hombre que escribió la Biblia, los 40 autores aproximadamente, hicieron esto: tomaron las palabras y empezaron a escribir. Le enseñé que eso es inspiración. Dios expira su palabra y el hombre la inspira, la toma. Eso es la inspiración. Dice la Biblia que la palabra, la escritura fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí estamos bien? ¿Vamos bien o me regreso un poquito? La Biblia, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo. No podemos separar la Biblia del Espíritu Santo. ¿Sí me escuchó? No se puede separar. Hay mucha gente que te habla y viene. Yo he visto predicadores, lamentablemente, muchas veces que ni siquiera la abren.
que se suben al altar o llegan al púlpito y empiezan a hablar y decir, ahora Dios va a hacer, ahora Dios te va a tocar, ahora Dios te va a bendecir, pasen de este lado, pasen para acá, los tiran a todos, empiezan y es un argüente tremendo. Y nunca te hablan de la Biblia. El Espíritu Santo no se va a separar de la Biblia. ¿Sí me escuchó? No se separa. Él la inspiró, Él la mandó a escribir. Él dijo, ahí está la palabra, escúchenla ahora, respírenla. Pero ¿qué pasa? Que muchos hoy en día dicen, no, la letra mata. Yo siempre les he dicho que sí es cierto, tienen razón, la letra mata la ignorancia, mata el pecado, mata la desidia, mata la mediocridad. Eso es lo que mata la letra. Muchos hacen a un lado la palabra de Dios y piensan, yo escuché una vez, no me tocó, pero me platicaron, sí conocí a esa persona que se subía a predicar, iba a empezar a predicar, abría la Biblia y empezaba, no Señor, no Espíritu Santo, déjame predicar, Señor. No, cierre su Biblia, hermano, cierre sus ojos, levántese, ahorita Dios, no, Espíritu Santo, déjame predicar. Es que el Espíritu Santo quiere que ministre, no quiere que predique hoy, pero cierre sus ojos, yo lo voy a ministrar. ¿Eso será de Dios? No. ¿Y sabe qué es lo malo? Que la gente dice, ¡ay, qué unción ese varón! ¿Viste cómo el Espíritu Santo le habló? En ese mismo momento le dijo, no prediques mi palabra, ministranos. ¿Eso dirá el Señor? Ahora que he oído tan limpio para escucharlo, así de... Cuando el Espíritu Santo habla a través de su palabra, de la Biblia, de su palabra inspirada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos separar a la Biblia del Espíritu Santo, al Espíritu Santo de la Biblia. Así como la gente en la antigüedad, antes de Cristo, fue inspirada por el Espíritu a escribir el Antiguo Testamento, los apóstoles igualmente fueron inspirados por el Espíritu para escribir los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. La Biblia es el libro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo inspiró y él mismo lo hace auténtico. La Biblia es el principal instrumento que él usa para convencer al mundo de pecado. Apúntelo nada más, eso lo dice Juan 16 del 8 al 11, que el Espíritu Santo va a venir a convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Él usa la Biblia para llevar a los pecadores a los pies de Cristo y para hacer a los creyentes a la imagen de Dios o de Cristo. La verdadera llenura del Espíritu Santo, quiero que ponga mucha atención. ¿Cuántos han escuchado de la llenura del Espíritu? ¿Sí lo han escuchado alguna vez? ¿O ya casi no? Hubo un tiempo que en la iglesia, ¿cómo se predicaba? Va a haber llenura del Espíritu. Y todos empezaban así, a mí me tocó lamentablemente y empezaban, no, es que salí bien lleno del Señor. Hasta que hacían como que, es que el vino celestial estuvo re bueno. Y al otro día no iban a trabajar porque traían cruda espiritual. La verdadera llenura del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es éxtasis religioso, no es un sentimiento mágico. Vaya a Efesios 5 del 18 al 20 y después vamos a Colosenses 3, 16 y 17. Le voy a enseñar por medio de la palabra, no yo, la misma Biblia nos va a enseñar qué es la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué es peligrosa esta situación? Ahorita leemos esto, póngame mucha atención. Porque hay gente, yo me cuento entre ellos, que muchas veces no sentía así como que yo decía, pues sí, no, gracias Dios, estás aquí, yo no sé. Y había otros que se movían, temblaban, iba pasando el predicador y sí, sueldo y muchas cosas. Pero, ¿y sabe cuál es lo malo? Eso no es lo malo, yo no digo si viene de Dios o no puedo, vaya, lo hacemos mediante la Biblia. Pero, ¿sabe qué es lo malo? Que muchos de esos nos veían a nosotros como, es que tú no lo sientes porque has de andar en pecado. O, ¿no lo sientes, hermano? No, es que todavía está verde espiritualmente, ya cuando madure. Y empieza a abrirse una brecha, es en serio, de verdad, empieza a abrirse una brecha entre los espirituales, los que sentimos, los que nos movemos, los que estamos llenos del Espíritu, con los demás. ¿Hablas en lenguas? No. Ahorita venimos, vamos a orar. ¿Cuántos oran en lenguas? Vamos a orar acá. Y los de lenguas aquí y los de no lenguas de este lado. Si eso será de Dios.
¿Viene el Espíritu Santo a hacer eso? Por supuesto que no. Por eso es que le digo, ponga mucha atención. La llenura del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios. Efesios 5 del 18 al 20, dice la Biblia: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sé lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice el 19? Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sé lleno del Espíritu Santo, y empieza a hablar, estoy parafraseando, su palabra, sus salmos. ¿Tú quieres ser lleno? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí, de verdad? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Lees la Biblia a diario? ¿Sí? Porque no puedes ser lleno del Espíritu Santo si no lees la Biblia. Colosenses 3, 16, 17. Dice la Biblia en Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo, ¿cuál es la palabra de Cristo? Esta, la Biblia, more poquito en ustedes, dice. More ahí más o menos. De vez en cuando. ¿Dice qué? En abundancia, ahora sí. Dice, vamos a leerlo como es ahora sí. La palabra de Cristo more en abundancia, o viva en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, lo mismo que nos decía en Efesios. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La verdadera llenura del Espíritu Santo, quiero que me vea y ponga atención, es ser lleno de la palabra de Dios. ¿Cuántos los que dicen que son llenos del Espíritu Santo, pero no saben la Biblia, no saben citarla, no saben los textos y los contextos, no son llenos del Espíritu Santo? Tienen mucha emoción, tienen mucha labia tal vez, pero no tienen realmente llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca disuade a las personas de la lectura y el estudio y la aplicación de las Biblias. Quiero que me ponga atención y escuche esto otro. Gabriel, ayúdame con el teclado un poquito. Pasa algo con muchas iglesias cristianas, y a mí me lo llegaron a decir, no tiene mucho, y es que me estoy volviendo loco de tanto estudiar, que ya no estudie tanto la Biblia, que ya deje un poquito el estudio, porque eso me está perjudicando, cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios no se pueden separar. Cuando ven a alguien que empieza a citar la Biblia para todo, empiezan a decir, es que eres muy legalista, es que eres muy religioso. No, ya deja de estudiar tanto la Biblia, porque mira, si estudias tanto te vas a... El Espíritu Santo te dice todo lo contrario. Estudia, medita, vive en la palabra de Dios. Es lamentable que muchas iglesias que se digan cristianas hasta te digan, ¿sabes qué? Debes de desconectar tu razón. Debes de dejar a un lado tu razón y tus pensamientos para que el Espíritu fluya. ¿Eso será de Dios? Por supuesto que no. Y ahorita lo vamos a ver, dice la Biblia en Romanos 12:1, que demos nuestro culto racional. No importa que nos llamen religioso, rajatabla, legalista, hasta fariseos. Hoy en día no podemos hacer doctrina, enseñanza, ni cosa alguna fuera de la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, no importa qué milagroso o espectacular parezca, se debe de desechar. El famoso polvo de oro. Yo le pregunto algo, ¿dónde viene en la Biblia que llueve polvo de oro? Todavía si me dicen sanidad, era un ciego y recobró la vista, se la creo porque Jesús lo hizo y lo vemos en la Biblia. Ok, ahí no hay problema. El polvo de oro. ¿Alguien ha leído la Biblia y me puede decir dónde viene? ¿Y por qué sí dicen que pasa? ¿Por qué se dicen que pasa qué? Eso que llueve polvo de oro y que se le pone las manos de oro. Mateo 24:24 dice la Biblia que los falsos profetas tienen poder de hacer prodigios y señales. No vienen donde tiene que ser necesariamente de parte de Dios.
Si no viene en la Biblia, no nos podemos adecuar a ello, hermana. Debemos de tener mucho cuidado, porque muchas veces decimos, qué milagroso, ¿qué decía Martín Lutero? Una enseñanza, aunque haga llover milagros todos los días, si no es bíblica, debe de desecharse. Pero lamentablemente hacemos todo lo contrario, nos dejamos deslumbrar por lo espectacular. ¿Es espectacular que lloviera polvo de oro en este lugar? Sí, sí. Sería algo tremendo. Imagínense que de repente le dijera, cierre sus ojos, y empezáramos a orar y todo, y abriera sus ojos y estuviéramos cubiertos de oro. Sería espectacular, pero no sería bíblico. ¿Y qué prefiere usted? ¿Lo bíblico o lo espectacular? ¿Qué prefiere? ¿De verdad? Muy probablemente. Ahora, no creo que no estuvieron en la primera predicación, les decía yo eso, hermano. ¿Sabe qué pasa con el famoso polvo de oro? En la mayoría de las iglesias hay unos que convierten según el polvo de oro el aceite en oro. Lo que hacen es que dejan brillantina toda la noche y se reposa. Toman el aceite por abajo y le dicen, ahora Señor, y empiezan a moverlo, y pues empieza a haber brillo y se juntan en las manos y ya traen. O pasa otra cosa, que con esa misma brillantina con aceite limpian las sillas. Son lugares cerrados, apagan las luces y uno entra, se sienta y todo, y de repente hacen el cambio de luces. Y ahora, Señor, sí, son trucos, la mayoría de las veces. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? Primero, no hablan de Cristo, lo que les decía ahorita. No te dicen, gloria a Cristo, te dicen, oh, ¿viste ese milagro? ¿Por qué no vienes y pactas? Si ya viste que llovió polvo de oro, ahora ven y pacta para que traiga sanidad a tu vida. Y dices, sí, pues si llovió polvo de oro, ¿a poco no va a poder sanar a mi familia? Y llevas el dinero. Para eso hacen esas situaciones. Es lamentable, es muy lamentable. Eso se llama manipulación. Ahí en esta iglesia, una vez como nosotros, sí hablan también con la Biblia y todo, pero la amiga que yo tengo que va a esta iglesia, dice que seguido y ya se percatan los que vienen en su auto, también viven por el lugar donde nosotros venimos, y ellos se congregan aquí en Ixtapaluca, y ella con frecuencia me dice que sí salen con las manos cubiertas de polvo de oro. Ahora, ¿por qué jamás se ha podido autentificar? Porque si hay tanto polvo de oro, no lo juntamos, hacemos un gramito y lo vamos a vender. Y hacemos un anillito y 2 y 3, y si cada semana llueve polvo de oro, cada semana tenemos unos 10 gramos de oro, de 24 ha de ser, no creo que Dios mande de 10 quilates. Dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata, manda de 24. ¿Y por qué no? Imagínense un anillito de oro cada semana, ¿cuánto? Unos 3,000 pesos, ya en un año tenemos terreno y todo. ¿Por qué no se puede autentificar? Ok, exacto. Ahora no nos vamos a ir tan grande así de, para un terreno y todo. Podría ser algo mundano. Exacto. ¿Por qué no lo juntamos? Y con eso, ¿sabes qué? Vamos a levantar un orfanato, un hospital o algo. Vamos a darle gente, despensa a la gente. ¿Por qué no se hace? Eso únicamente es el gancho para manipular el corazón. Esa es mi preocupación. Por eso son estas predicaciones. Que si es y que no es del Espíritu Santo. Lo que sí es del Espíritu Santo, dice la Biblia, habla de Cristo. Se opone a lo mundano, y en esta tercera que estamos viendo nos habla de la palabra. Pero hay una cosa, y póngame mucha atención, amado hermano. No es lo que yo pienso que la Biblia dice, es lo que la Biblia me dice a mí que piense. Hay una gran diferencia, porque yo digo, yo pienso que hay polvo de oro, déjenme buscar, aquí dice que la multiforme gracia de Dios. Lo que yo pensé lo forcé con la Biblia. No, es lo que dice la Biblia. Eso es lo que yo voy a pensar. ¿Dice polvo de oro? No lo creo. Así de sencillo. No lo voy a creer. Así me digan, pero pastor, no lo puedo creer porque la Biblia no lo dice. ¿Y quién inspiró la Biblia? ¿Y el Espíritu Santo se va a contradecir a sí mismo? Por supuesto que no. Denle un aplauso para él. Si no viene en la palabra, debe de desecharse el polvo de oro. Meter espíritus inmundos en botella de refresco vacía, ¿viene en la Biblia? Bueno, ya no de refresco, pastor, no había refresco. Bueno, en cualquier vasija. Y Jesús oró y sacó demonio y lo mandó a la vasija vacía. ¿Dice algún evangelio así?
no es bíblico. Estaba viendo hace rato, ayer más bien, en internet, que hicieron un culto, yo no sé de verdad por qué, y pusieron escobas, y empezaron a ungir escobas. ¿Para qué? Ya que son brujas, o que ahora tenga su escoba y váyase. Chicle. Y con mi chicle lo masticaba el pastor, apóstol, y decía, ponga su mano y les perdía el chicle. ¿No? ¿Qué hace? Pero lo hacía. Le estoy pasando. De verdad, escuchen bien lo que le voy a decir. Eso también lo vi ayer. Y ponga mucha atención. ¿Quieres ser libre de espíritus y hechizos sexuales? Con la sangre del pene de Jesús. ¿Es verdad? Cuando lo circuncidaron a los 8 días, la circuncisión es cortar el prepucio del pene, esa gotita de sangre, usted invóquela cuando tenga alguna situación sexual y va a ser libre. Eso dice la Biblia. Por Dios, de verdad que ya estamos cayendo en aberraciones porque no leemos la Biblia, porque a todo lo que dicen santo, santo decimos, sí, se mueve, viste unción, en lugar de decir, ok, ¿qué dice la Biblia? No, vamos a dejarlo tranquilo, no voy a decir ni que sí ni que no. ¿Me lleva a Cristo? ¿Me lleva a Cristo? ¿Me está hablando de santidad? ¿Me está hablando de su palabra o nada más de lo que ellos creen? Enterrar Biblias en las construcciones. Hay un pastor muy famoso, no le voy a decir su nombre si no va a dejar de escuchar a Cash Luna, que construyó su iglesia. Y él hizo algo: llevemos Biblias y enterrémoslas para que estemos cimentados en la palabra de Dios. Se oye muy espiritual, pero eso es brujería. ¿Qué hacen en la mayoría de las construcciones grandes? Avientan un muertito, aunque sea. Sí lo sabía, ¿no? ¿Qué están haciendo? La misma brujería. Ah, pero es santa porque es con una Biblia. Supuestas palabras proféticas. A mí el Señor me dice, hermana, que usted va a ser mi esposa y va a estar conmigo todos los días. Y, gracias Dios, ¿ahora qué hago con mi esposo? ¿Dónde lo vas a mandar? ¿O qué le vas a hacer? ¿Quieres una profecía de verdad a tu vida? Aquí léela. Ahí viene toda la profecía que necesitas. Me decían, ¿verdad? Por eso nos llaman mentirosos muchas veces a los cristianos. Porque dicen muchas cosas de tu corazón, pero el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, no solamente es engañoso, también es perverso. Escuchar la voz audible de Dios, pero que va contrario a la Biblia, y mucho serían, etcétera. El Espíritu Santo jamás va a inspirar o a respaldar experiencias que no sean bíblicas. Eso lo haría caer en contradicción de él mismo. Por eso es tan importante que leamos la Biblia. Por eso cuando le dije, tengo un plan de lectura, si usted quiere una hoja, pídamela y va a ser para que lea la Biblia completa en un año, de tapa a tapa en un año. Acérquese si quiere conmigo, se la doy. Se la traigo el miércoles, la próxima semana, hoy no traigo. ¿Por qué es importante? Porque yo no puedo saber qué me dicen. Ah, es que, sí, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Ah, sí. Sí, ¿verdad? ¿Dónde dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré? No viene. Pero como muchas veces no leemos la Biblia, dices, sí, Dios dice que me ayude porque Él me va a ayudar. Gracias, Señor, por tu palabra. Hay quienes afirman que con esta forma de pensar limitas al Espíritu Santo, que le dices qué hacer. Dicen que la multiforme gracia de Dios se manifiesta de diversas maneras, que el Espíritu Santo hace lo que Él se le da la gana. Suena muy espiritual esto, pero no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia viene esa afirmación. Pastor, es que si usted piensa así, está limitando al Espíritu. El Espíritu es Dios y Él hace lo que Él quiere, sí, pero nos dejó una palabra para saber por dónde guiarnos, porque si no nosotros somos los que nos perdemos. Se oye muy espiritual. No limite al Espíritu, hermano, déjelo fluir. Exacto, porque lo dejo fluir, leo su palabra. Hay muchas iglesias que han inventado su propia versión del Espíritu, pues a pesar de que hablan y enseñan cosas novedosas o profundas o de moda espiritual, pero son ajenas a la Escritura y por lo tanto rebajan y degradan al Espíritu Santo, que fue quien inspiró la Biblia. En teoría dicen que aman y que siguen o se fundamentan en la Biblia, pero en la práctica lo niegan por completo. Hay hasta algunos que se atreven a decir que si queremos razonar o estudiar
limitamos la obra y por eso, escuche bien, Guillermo Maldonado estaba escuchando que decía, deja de razonar, deja de usar tu razón, por eso no has recibido tu milagro. Cuando vengas a la casa de Dios, deja tu razón a un lado. No te estoy diciendo que te vuelvas estúpido, estoy diciendo que no razones la palabra. ¿Qué dice Romanos 12.1? Vaya conmigo a Romanos 12.1 y a Hechos 17.11. A ver si es cierto que no tenemos que usar la razón. Suena muy espiritual. Si razonas no vas a recibir tu milagro. Pero ¿qué dice la Biblia? Hechos 17:11 dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Habla de los cristianos en Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Dice, escudriñando cada día las Escrituras, a ver si estas cosas. Pasó algo en Berea. Llegó el apóstol Pablo, no cualquiera, el apóstol Pablo a predicar. Póngame atención, ahorita lo sigo leyendo. Y dice la Biblia que los cristianos en Berea dijeron, sí Señor, dame todo. Dijeron, ¿tú vienes de parte de Dios? Sí. ¿Me estás enseñando esto de parte? Sí. Ok, déjame checarlo en la Biblia. Déjame checarlo en mis manuscritos, lo que tú me estás diciendo. No les dijo Pablo, no razonen. No, hermano, ¿quiere recibir su milagro? No razonen, no chequen la Biblia. Usted créame. Pablo dijo, perfecto, no hay ningún problema. Lea Romanos 12.1 junto conmigo. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Tu culto racional. Te está diciendo que pienses, basado en la palabra de Dios, lo que estás haciendo. Cuando un ministerio no nos lleva a tener amor y respeto por la Biblia, y no nos exhortan de manera continua a leerla, a meditar en ella, a estudiarla, y que por el contrario, todo lo hacen súper espiritual, ese ministerio no es obra del Espíritu Santo, pues como vimos, el Espíritu Santo nos lleva a la Escritura siempre. Quiero que me ponga atención. Muchos defienden con 2 escrituras sacadas de contexto esta situación. ¿Ha escuchado lo que le dije? La letra mata, y hay otro que te dice, el conocimiento envanece. ¿Ha escuchado esas 2 frases? Te dicen, le estás predicándoles y le dicen, no hermano, es que la Biblia dice así. No, es que la letra mata. Por ahí andan diciendo que ya la letra me mató. No es cierto, mire, todavía estoy vivo. La letra mata. Ok, vamos a ver qué dice. Si viene en la Biblia la letra mata. Vaya a 2 Corintios 3:6. Y vamos a entender lo que significa la letra mata. Vamos a estudiar rápidamente estas 2 citas. Vamos a basarnos en una buena hermenéutica para ver realmente lo que dicen. Porque cuando tú le empiezas a predicar con la palabra de Dios, te dice, no hermano, es que la letra mata. A usted la letra ya lo mató. Por eso es que no cree en la obra del Espíritu. La letra lo mató y por eso no cree en el polvo de oro. La letra lo mató y por eso... Bueno, vamos a ver. La letra mata. Dice 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Qué dice? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y de ahí se agarra para decir, ya no leas la Biblia, vete con el Espíritu. Vamos a leer desde el 5 hasta el 9 para darnos cuenta qué es lo que dice realmente aquí. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí está la clave. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, habla de la ley de Moisés, la letra en la piedra, los 10 mandamientos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué significa eso que acabamos de leer? Póngame atención. Cuando el apóstol Pablo les dice la letra mata,
en todo el contexto, no podemos sacar un texto del contexto, en todo el contexto te está diciendo, oye, lo voy a parafrasear en palabras modernas, nosotros, Dios nos hizo ministros del Nuevo Testamento, de la gracia, no del Antiguo Testamento como en la ley de Moisés, porque la letra, refiriéndose a la ley, mata, pero el Espíritu, refiriéndose a Cristo, a la nueva ley de gracia, vivifica. Por eso es que dice ahí más abajito, el pacto que fue escrito con piedra, la ley, la letra mata, porque yo no puedo cumplir la ley. Cuando yo veo en la ley, no matarás, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, son 613 mandamientos de no puedo. Simple y sencillamente no puedo. ¿Quién podría vivir a la altura de lo que Dios dice? La letra mata, pero el Espíritu, el nacer de nuevo en Cristo, vivifica. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero la gente dice, hermano, no lea la Biblia porque la letra mata. Ay, sí. No, entonces ya no la voy a leer. No es que la letra me vaya a matar. A mí me gusta respirar, así como estoy bien. Está diciendo que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, fue para darnos cuenta que no podíamos vivir, para matarnos. Pero el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es el que nos vivifica. Y la otra cita es, vamos rápidamente para terminar ya. El conocimiento envanece. 1 Corintios 8:1. Dice la Biblia en 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y de ahí se agarran para decir, no, es que tú ya estás envanecido porque tienes conocimiento. Vamos a leer un poquito más adelante para que vea lo que quiere decir aquí la Biblia. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas, de la comida que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la comida no nos hace más aceptos delante de Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esa libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo cuando dijo el conocimiento envanece? Les estaba diciendo, en ese entonces en Corinto, las carnicerías, había también carnicerías, pasaba algo. La gente sacrificaba a sus ídolos, a Diana, a Temisa, no sé, sacrificaba a toros, vacas, lo que fuera, y ahora que lo destazaban, ok, ya, sácalo de aquí y velo a vender a la carnicería. Y por eso dice Pablo, el conocimiento de eso te envanece, te vuelve vano, porque llegas y dices, hermano, ¿está comiendo carne de la carnicería de fulano así? Oye, hermano, ¿qué no sabe que eso lo sacrifican a los ídolos? Qué poco espiritual es usted, hermano. Se envaneció por ese conocimiento, porque sabía de dónde venía la carne. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Alguna hora dijo, deja de leer la Biblia? En algún momento dijo, deja de usar tu razón. Y más adelante les dice, si lees todo el capítulo, hey, no seas así. Y tú, si vas a comer de eso, y vas a hacer, porque pasaba a la inversa, pasaba otro hermano que apenas se acababa de convertir, y veía al hermano comiendo de los tacos que hacían a un lado del templo de Diana, y decía, mi hermano está comiendo carnitas ahí con Diana, pero esa carne es sacrificada a un ídolo. Padre Santo, y se empezaban a azotar los hermanos. ¡Ay! El pastor comiendo tacos de Diana. Si el pastor hace eso, entonces yo puedo tomar. Y lo agarraban de pretexto. Entonces es cuando el apóstol Pablo les dice, tranquilos,
No hagas las cosas para que no caiga tu hermano, porque el conocimiento de eso te vuelve vano, te vuelve alguien que ya no tienes nada que dar. Denle otro aplauso al Rey de Reyes. Debe de tener en mente que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Parece un trabalenguas, pero es muy cierto. Un texto sacado de contexto se vuelve un pretexto para hacer tantas cosas malas. No podemos hacer doctrina fuera de la Biblia. No importa que llueva milagros a diario, pues definitivamente no lo inspiró el Espíritu Santo. No importa cómo lo disfracen. Nueva revelación, lo nuevo de Dios para el mundo, nueva reforma apostólico-profética, nuevo mover carismático, nuevo nivel de unción. Siempre, ¿se da cuenta que siempre te dicen nuevo? Es que viene lo nuevo de Dios, viene el nuevo nivel, en la nueva ya falta que digan la nueva era. Si no tiene base bíblica, no es inspirada por Dios. No debemos dejar que las experiencias espirituales, por muy elevadas que parezcan, guíen nuestro caminar. Sueños, visiones, profecías o más deben de anclarse a la palabra de Dios y no deben de contradecirla. De lo contrario, no podemos confiar en ella. Vaya a 2 de Pedro 1:16 y 2 de Corintios 12:1. Pasa algo, amado hermano. Antes de leer estas citas, quiero que me vea para que entienda algo. Hay gente muy sincera cuando siente algo. Muy sincera. Yo no puedo poner en tela de juicio su sinceridad. Que te dicen, de verdad, se siente un fuego que me quemó aquí. Mire, me dejó la marca, ya vio. Son bien sinceros. Yo no lo puedo negar. Pero la sinceridad en sus sentimientos no me pueden guiar. No pueden guiar. Escuche bien, ni a usted. Es que a mí no me lo dijo otro hermano, a mí no me lo dijo el pastor, yo lo sentí. No se puede dejar guiar. Dos personas en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, sintieron, pero no escribieron nada de ello. No dijeron, ahora por mis sentimientos. Dice 2 de Pedro 1:16, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. ¿De qué experiencia habla aquí Pedro? De la transfiguración. Jesús subió al monte a orar y se transfiguró. Tenga cuidado, Carlos no anda diciendo que se transfiguró también, se hace igual a Jesús. Eso es una blasfemia. Subió Jesús al monte a orar y se transfiguró y se aparecieron Elías el profeta y Moisés. La ley, todo se cumplió en Cristo, era lo que significaba eso. Y el apóstol Pedro dice, yo lo vi, yo lo sentí. Estaba ahí, vi cómo resplandeció. Una voz del cielo se oía, este es mi Hijo amado. Y escribió más. ¿Sabe qué escribe allá adelantito? Pero tenemos la palabra más segura. Porque si él hubiera confiado en sus sentimientos, hubiera hecho otra religión más. El apóstol Pablo pasó algo muy parecido. Vaya a 2 de Corintios 12:1. 1-4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, habla de él mismo, pero para no vanagloriarse, escribe en tercera persona. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. ¿Se está leyendo? Pablo está diciendo, hace 14 años estaba, yo no sé si en el cuerpo o no, pero estaba orando y subí al tercer cielo. Y no estoy hablando del grupo apóstata, estoy hablando del tercer cielo donde está el trono de Dios. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y si empieza a leer de ahí en adelante, no vuelve a hacer mención y no hace doctrina de sus sentimientos. ¿Qué pasa con muchos de nosotros que decimos, pastor, pero yo sentí aquí el fuego, eso es de Dios? Pedro vio a Jesús en el monte. Pablo subió al cielo y fue al paraíso. Y por eso decían que era de Dios. ¿Por eso hicieron doctrina de ahí? Por supuesto que no. Cierre sus ojos un momento, por favor. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios como nuestra autoridad, nos estamos sometiendo al Espíritu Santo, porque Él inspiró cada palabra que viene ahí. Ninguna obra del Espíritu Santo va a contradecir, a devaluar o añadir a la Biblia. Al contrario, cuando el Espíritu Santo viene, eleva la verdad bíblica en los corazones y en las mentes. Si deseamos de verdad ser llenos y andar en el Espíritu, debemos de leer siempre la Biblia, no de vez en cuando. No solo buscando ayuda o cuando tenemos miedo o problemas, porque eso sí, cuando tenemos alguna situación, vamos a la parte de hasta atrás donde dice qué leer en caso de, y ahí dice miedo, y ahí nos vamos, qué leer en caso de, y ahí sí leemos la Biblia. Si leemos poco, seremos como muchos. Si leemos mucho, seremos como pocos. Jesús conocía la palabra porque la leía. Por eso es que la pudo aplicar cuando Él estuvo en el desierto, en la tentación. La falta de conocimiento de las Escrituras es algo que ha sido siempre en la Iglesia de Cristo. Hoy en día, con tantas copias disponibles, en tantos formatos, PDF, en ebook, en iPad, iPhone, celular, tablet, laptop, tradicional, traducida a 2.454 idiomas al menos. Hay un museo de la Biblia y estamos en la época en que más ignorantes somos de la Biblia, pues a pesar de tenerla tan disponible, no la leemos. Pasaba algo, amado hermano. Había gente, y todavía hay algunos países lamentablemente, donde tener una Biblia es digno de muerte. En Asia, en la ventana 2040 se le llama, que es el lugar donde menos cristianismo hay, si no es que es cero prácticamente. Tener una Biblia es porque te matan. En Irak, un país islámico, va a ser el primer país en permitir la pedofilia. No importa que violes a un niño o una niña, al cabo ya va a ser permitido, porque no hay bases ni corazones que amen a Dios. Y aquí que tenemos tantas versiones, en tantos formatos, no la leemos. La menospreciamos y decimos que al otro día. Si leemos cualquier libro de los mártires, nos daremos cuenta de una historia verídica acerca de gente con tanto amor por Dios y su palabra que no dudaron en dar su vida por preservarla. Lea el libro de los mártires de John Fox y leerá una historia verídica donde a un hombre le dijeron que negara a Cristo y que entregara su Biblia o mataban a su hijo. Y él estaba por sacar su Biblia y le dijo: papá, no niegues a mi Señor, si me matan yo me voy con Él. Y vio cómo mataron a su hijo delante de él, por amor a Dios y a su palabra. Gracias a Cristo, porque no creo que pasemos eso, y espero no pasarlo, sería algo tremendo. Pero tenemos la Biblia en casa y no la leemos. Hoy en día no sufrimos esa persecución, pero ya nos da pena traer la Biblia al servicio. Mejor en el celular para que nadie sepa que voy a la iglesia. Nos excusamos de traerla porque decimos la traigo en el celular. No es malo. Lo pésimo es que ni ahí la leemos, a menos que sea en el servicio. Por eso muchos cristianos hoy en día andan, como se dice, arrastrando la cobija. Y por lo mismo, predicaciones que hablan de confesión positiva, de prosperidad, de positivismo, de superación personal, ganan terreno en la iglesia de Cristo, porque es popular. Pero como no sé la Biblia y no la leo, no sé discernir.
Siempre les he dicho que no podemos amar a Dios si no lo conocemos. Y no vamos a poder conocer a Dios si no es por medio de su palabra. Pretextos para no leer la Biblia hay muchos. No la entiendo, me aburro, me da sueño, no sé por dónde empezar. Empieza por Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, y de ahí síguete hasta acabarla. Cuando acabes en Apocalipsis, empieza ahora en Génesis. Ya sabes, ahora ya no tienes ese pretexto. Me da flojera. ¿Sabe por qué hay internet? ¿Por qué hay Facebook, Twitter, tantas redes sociales? Es la manera de Dios de decirnos, ¿ves cómo sí tienes tiempo? Porque son 2 horas en Facebook y ni 2 minutos leyendo la Biblia. Y si la interpreto mal, ora antes de leer, Espíritu Santo, habla mi vida. Y cualquier duda, para eso Dios instituyó pastores, líderes. Hermano, no le entiendo aquí, ¿me puede ayudar? Y aclaramos la duda. Hay gente que hasta tiene miedo leerla. Muchos pretextos. Sin embargo, no es de quien puede, sino de quien quiere leerla. Hacer la lectura de nuestra palabra, la palabra de Dios debe de ser nuestro pan